¿Cuántos son? 16. Ya casi. Sí. Bueno, perdón que se cortó y no podíamos ingresar con el link anterior. Creamos uno nuevo. Sí. Igual hay 3 que no están. 16, 1, 2. 14. Pero este no está. Ajá. Ahí estamos. Bueno, gracias por volver a conectarse. Bueno, seguimos. Bueno, lo que les decíamos entonces no es que le vamos a tomar este cuadro que estamos mostrando ahora, sino para que ustedes lo tengan. Y algo importante que les podemos mostrar en este cuadro, en la parte izquierda vamos a ver que dice más eficaz o moderadamente eficaz. Y esto tiene que ver con el riesgo de embarazo. Por ejemplo, en el caso de... Se están conectando. Ahí estamos. En el caso, por ejemplo, los riesgos más eficaces en cuanto a riesgos de embarazo tienen que ver con la ligadura tubaria y con la vasectomía, que son los métodos quirúrgicos, seguidos por los métodos de larga duración. Que los métodos de larga duración, ¿por qué son más eficaces que otros métodos que son igual en cuanto a las características, por ejemplo, hormonales? Y eso tiene que ver con que no dependen del usuario y no dependen de esto que decíamos antes, de la dilación o de la accesibilidad del sistema de salud. Los métodos de larga duración son métodos que son colocados, como por ejemplo en el implante subdérmico, que no requieren luego de realizar controles, y es por eso que aumenta la eficacia cuando son métodos de larga duración y disminuye cuando son métodos que sí dependen, que no son de larga duración y que dependen del usuario. Este cuadro está muy bueno porque aparte de ver esto de los riesgos, también te explica cómo se usan los métodos, con qué frecuencia, cuáles son los efectos secundarios, cuáles son los riesgos o qué otras cosas hay que considerar en la utilización de estos métodos. Entonces, independientemente de la especialidad que sigan, nos permite poder dar información y recomendaciones sobre los métodos anticonceptivos. Esto es lo que nosotros podemos brindar en la consulta y con esta información la paciente va a tener la capacidad de decidir qué método elige o qué método decide para su cuidado. Bien, algo que mencionaban recién que tenía que ver con qué cosas son necesarias pedir o qué tenemos que tener en cuenta. Una de esas cosas son los criterios de elegibilidad. Los criterios de elegibilidad son recomendaciones que sirven para poder tomar decisiones sobre diferentes anticonceptivos y que tienen en cuenta la condición de salud de esa persona. Obviamente nosotros vamos a brindar la información que mencionábamos antes y vamos a tener en cuenta lo que la paciente desee y opine. Pero algo muy importante es que nosotros sí tenemos que tener en cuenta qué condiciones de salud tiene esa persona para poder determinar si ese método anticonceptivo que utiliza aumenta o no el riesgo para esa condición médica. Estos criterios de elegibilidad se pueden clasificar en categorías, que son las que mostramos acá, categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4. La categoría 1, por ejemplo, nos dice que la persona tiene una condición para la que no hay una restricción en cuanto al uso del método anticonceptivo. Es decir, esa persona puede o no tener una condición de salud, pero esa condición de salud no va a influir sobre el método anticonceptivo que elija. A diferencia, por ejemplo, de la categoría 4, que nos dice que la persona tiene una condición que representa un riesgo de salud inadmisible si se utiliza el método anticonceptivo. Entonces, por ejemplo, si hay una persona, como le mostramos en este cuadro, que tenga una condición o una característica como, por ejemplo, tabaquismo,
y tiene más de 35 años y consume más de 15 cigarrillos día, podemos ver que para el método anticonceptivo oral hay una categoría 4. Entonces, nosotros a la persona le vamos a hablar primero sobre los diferentes métodos anticonceptivos que hay. Y segundo, le vamos a mencionar los riesgos que puede existir y los beneficios que puede existir en el consumo de ese, o en el uso, mejor dicho, de ese método anticonceptivo. En este caso, a una mujer de 35 años que fuma más de 15 cigarrillos día, los anticonceptivos orales no son los más recomendados por esta condición de salud. En este caso, lo más recomendable es algún método que o no tenga hormonas o que tenga una sola hormona, como pueden ser los progestágenos. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Sí, se Yo entiende. tengo una pregunta. En el cuadro ese que pusiste recién, dice en la parte de obesidad Sí. que el implante es de condición 1. A mí me habían dicho en ginecología que en la obesidad como que era medio más errática la absorción del transdérmico, entonces que ahí estaba contraindicado. Repetime que no te entendí bien. Que a mí en ginecología me habían dicho que las pacientes que tienen un índice de masa corporal muy alto, o sea, que son obesas, Sí. que no convenía el implante porque la absorción era más errática. Sí, en realidad se habló mucho tiempo de eso, pero no hay estudios que evidencien que está desrecomendado el implante para pacientes con un índice mayor a 30. De hecho, este cuadro de los criterios de elegibilidad es de la guía de métodos anticonceptivos del Ministerio de Salud y lo ponen como categoría 1. Ah, perfecto. Genial. Sí, gracias. No. Bien. Y otra cosa, que esto era lo que preguntaban recién, ¿cuáles son las prácticas previas recomendadas para el uso de métodos anticonceptivos? ¿Ustedes qué consideran? ¿Es necesario hacer algún estudio previo antes de indicar un método anticonceptivo? ¿Con la asesoría es suficiente? Depende de la anamnesis. O sea, si te dice que tiene algún tipo de antecedente o si ya en la anamnesis ves que puede tener una alteración importante o no. Si es aparentemente sana, se puede dar y después pedir los estudios y después controlarlos. ¿Qué es aparentemente sana? O sea, que no veas contraindicaciones. O sea, la presión arterial se la vas a tomar porque se la toma siempre. Pero, por ejemplo, pedir un hepatograma en una persona que quizá no tiene ningún antecedente de ninguna enfermedad y vos ves una paciente joven, aparentemente sana, o sea que no debería tener una alteración, como que podés darlo y después le pedís el hepatograma y después si ves que viene alterado, ahí sí. Está perfecto no pedírselo. Si le vas a dar los métodos anticonceptivos, tampoco para no hay control. ¿Para qué se lo vas a pedir de control después? Si ya se los indicaste. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las prácticas recomendadas. Está muy bien lo que mencionaste de la presión arterial. ¿Piensan que hay que hacer algún PAP previo a la indicación de un método anticonceptivo? ¿Algún estudio, alguna ecografía ginecológica? No. Bien. Muy bien, entonces, esto también, las recomendaciones las dividen en categorías. La categoría A habla de que esa práctica que nosotros hagamos previo a la recomendación del uso del método anticonceptivo es esencial y obligatoria, en todas las circunstancias, por un uso seguro y efectivo. La categoría B habla de que contribuye sustancialmente para un uso seguro y efectivo, pero su implementación puede ser considerada según el contexto. Y la categoría C habla de que puede ser apropiada como prevención del cuidado de la salud, pero no contribuye sustancialmente para un uso seguro y efectivo del método. Entonces, lo que vamos a ver, por ejemplo, las prácticas o los estudios que más se solicitan para poder indicar un método anticonceptivo es el examen ginecológico, el examen mamario, un PAP, un laboratorio de rutina, una pesquisa de infecciones de transmisión genital, la presión arterial y consejería. La única que es categoría A, que antes decíamos que es esencial y obligatoria esta práctica para un uso seguro, es la consejería. La consejería para métodos
anticonceptivos orales, para orales solo de progestágenos, para métodos de larga duración o de barreras, la consejería es esencial, es una práctica esencial en cualquier método anticonceptivo. El examen ginecológico, el examen mamario, el PAP, el laboratorio de rutina, no se solicita en ningún método anticonceptivo. La categoría C es que puede ser apropiada como prevención para el cuidado de la salud, pero no contribuye a que, digamos, no te puedo dar este método anticonceptivo sin antes hacerte un examen mamario o sin antes hacerte un PAP. Excepto el examen ginecológico en la colocación de un DIU, ¿sí? El rastreo de infecciones de transmisión genital lo recomiendan como una práctica. La categoría B, recuerden que contribuye sustancialmente para un uso seguro y efectivo, pero esto puede depender del contexto, ¿sí? Y la presión arterial también es una consejería en todos los métodos anticonceptivos, menos en el caso, por ejemplo, de los métodos de barrera. No podemos negar métodos de barrera absolutamente a nadie, y en el caso del DIU de cobre porque no es un método hormonal. De hecho, en pacientes con hipertensión arterial que no lo tienen controlado, el método más recomendado es el DIU de cobre. Entonces, en métodos anticonceptivos, recordar toda la consejería que vimos al principio, que no solo se limita a dar un método anticonceptivo y nada más. Recordar, importante, la clasificación de los métodos anticonceptivos, los criterios de elegibilidad y las prácticas recomendadas para un correcto uso. Algo muy importante y no menor es la anticoncepción hormonal de emergencia. No es la pastilla del día después, el día después ya es tarde. Los métodos anticonceptivos son todos métodos gratuitos, no deben pagarse en ningún lado, excepto en la medicina prepaga y te lo cobran, pero son métodos gratuitos, y la anticoncepción hormonal de emergencia también es gratuita y también está indicada, también la podemos recomendar y no tiene contraindicaciones. Lo que más se utiliza es el levonorgestrel en una sola toma de 1,5 miligramos. Es accesible si una paciente no tiene la receta o no pudo acceder al sistema de salud, la puede ir a comprar a la farmacia. No hay contraindicación en cuanto a la cantidad de usar la anticoncepción de emergencia, y lo que se recomienda es que sea cuanto antes, hasta 72 horas de la relación sexual, porque a medida que pasa el tiempo va disminuyendo la efectividad. Obviamente, si una paciente utiliza la anticoncepción hormonal de emergencia como un método anticonceptivo, ahí sí la recomendación va a ser otra. Es decir, no está contraindicado, no hay evidencia de la cantidad de veces, pero no es un método anticonceptivo, sino que es un método de emergencia. Bien, sigamos. Prefiramos. Si quieren hacer 3 minutos, ¿cómo vienen? 3 minutos. Nos quedan 2 temas todavía, pero bueno, no son tan largos. Son las 6:21 a las 6:23. Si quieren ir al baño o Claro, algo. vayan al baño, tomen un vaso de agua y seguimos. Seguimos acá.
Bueno, ya estamos todos, casi todos. Fueron volviendo. Bueno, vamos arrancando. Creo que ya están todos. Bueno, la segunda parte de esta clase abordamos dos temáticas. Una de ellas es la interrupción del embarazo y la otra es el embarazo, el seguimiento del embarazo. Así que, bueno, sobre esto es una temática que está bastante en auge. Yo creo que es un tema bastante conocido. Saben que a través de la ley 27.610, que fue sancionada en diciembre del 2020, marcó un hito porque amplió los derechos, proponiendo un modelo de atención y cuidado de la salud, reconociendo la autonomía de las personas para decidir. ¿En qué cambia? Que ahora es una interrupción, se propone la interrupción voluntaria del embarazo, hasta la semana 14 inclusive, y también la continuación con la interrupción legal del embarazo a partir después de la semana 14, si el mismo fuera resultado de una violación, por ejemplo, si estuviera en peligro o riesgo la vida de la persona gestante. ¿Cuáles son las cosas importantes a saber como parte del sistema de salud? Primero, los tiempos, ¿no? Que en una primera consulta en la que hay sospecha de embarazo, siempre hace parte de lo que a nosotros es saber qué decide la persona, ofrecer a plena la autonomía de la persona para decidir si desea continuar con el embarazo o desea realizar una interrupción, ¿sí? Eso de antemano. Lo segundo que marca sobre esto es la garantía en derechos que implica para nosotros profesionales de que no haya dilaciones en los tiempos, es decir, se propone un plazo de 10 días corridos desde que la persona solicita acceder a esta práctica, es decir, hasta incluyendo los días fin de semana, ¿se entiende? Para que todo lo que venimos hablando, tanto con métodos anticonceptivos como con este tema, la información tiene que ser adecuada. Es decir, ofreciéndole, según las semanas de gestación, el método más adecuado para la interrupción, si la persona lo desea, ¿no? O de la continuación del embarazo, que fue lo que dijimos. Esta información tiene que ser laica, científicamente validada, oportuna y expresada en términos sencillos. Y acá va algo importante que es como, que lo vamos a hablar más adelante, es la objeción de conciencia. Más allá de la objeción de conciencia, todo profesional de salud está obligado a dar información sobre este proceso. La objeción de conciencia es en el momento de realizar o efectivizar ese proceso, ya sea dando la pastilla o haciendo un ameo, pero lo que es toda la información adecuada, todos los profesionales de salud estamos a cargo de hacerlo, ¿sí? Y eso es muy importante que lo sepan. Y no solamente dar la información adecuada para el tipo de método con el que desea realizarlo o en el acompañamiento de ese proceso, sino también el garantizar el acceso a la anticoncepción inmediata post eventos obstétricos, ¿sí? Que se llama AIP. ¿Se entiende? Se acompaña en el pre, en el durante y en el post. Entonces, ante la detención del embarazo, siempre está la consejería en derechos, esto que decíamos, siempre preguntar si fue un embarazo deseado, si fue un embarazo buscado, qué desea hacer. No porque se hagan estas preguntas, ustedes se están induciendo a que o se interrumpa o que se continúe, siempre priorizando la autonomía del paciente. Y acá tenemos dos opciones, que la persona decida interrumpir el embarazo. En ese momento lo que vamos a hacer es determinar la edad gestacional, que ahora más adelante vamos a ver cómo lo hacemos. Y hasta las 14 semanas habíamos dicho que por ley se considera interrupción voluntaria del embarazo, es decir, no necesita demostrar ningún tipo de causa legal o por violación, lo que sea, es una interrupción totalmente voluntaria o no legal, o sea, porque lo quiere hacer, y solamente necesita firmar un consentimiento informado, que se le da toda la información y que consiente lo que se está haciendo. Se recomienda que si hasta la semana 12, inclusive se puede hacer una interrupción de forma ambulatoria, es decir, en una primera consulta se le explica cómo es el proceso, cómo es la toma de las pastillas, cuáles son los síntomas que pueden aparecer, que ya los vamos a ver más adelante. Y sí se recomienda que de la semana 13 a la 14 se recomienda un procedimiento preferentemente con internación, sobre todo el AMEU, por una cuestión de
que va a ser más efectivo en un solo procedimiento. Pero si la paciente, por ejemplo, decide probar con las pastillas, también lo puede hacer. Son recomendaciones, ¿sí? Siempre al final de todo esto, la recomendación sobre anticoncepción post-evento obstétrico. Bien, eso fue hasta las 14 semanas. Ahora, 14 semanas inclusive, o sea, 14 puntos. A partir de las 15 semanas de gestación ya se considera una interrupción legal del embarazo y se necesitan las acreditaciones de causales, ya sea violación o incurrencia en el daño a la salud de la persona o de la persona gestante, ¿sí? También se firma un consentimiento informado y se hace un procedimiento sí con internación, en general a través de la MEO o de algún raspado, ¿sí? Dependiendo la semana en la que esté. Y como dijimos, una vez en la Consejería en Derechos, puedes ir continuar con el embarazo, que es la segunda parte que vamos a ver más adelante. Perdón, una pregunta. ¿Qué es la acreditación de causales? O sea, ¿cómo se hace? Es la denuncia de las causales en general siempre son de actitud privada, cuando son en adultos, en menores sí corresponden al cuidador. En el caso de la interrupción legal del embarazo, como pasa las semanas en la que la ley te solicita que haya una causal, las causas por las cuales sí se puede realizar la interrupción del embarazo van a ser una violación o que haya un daño para tu salud. Como la OMS determina que la salud se la puede entender como algo integral, las causas por las que nosotros podemos determinar, por las cuales esa persona desea realizar una interrupción legal del embarazo, también son causas integrales. Es decir, la persona tiene que acreditar una causa que justifique por las cuales desea realizar esa interrupción. Solo se permite hasta la semana 14 inclusive realizar voluntariamente sin tener ninguna causa. En el caso de la interrupción legal del embarazo, las causas no necesariamente tienen que ser, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, algo clínico, sino como entendemos a la salud como algo más integral, las causas también pueden ser como, por ejemplo, psicológicas o una situación económica, que de hecho antes de que exista la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, se determinaba de esa manera las causas. Una pregunta, en esos casos que quizá la razón es más biopsicosocial, ¿es necesario un informe de un psicólogo o solo con que la paciente lo escriba ya está? Sí. No es necesario. Bien. La forma de hacer los abortos actualmente puede ser a través de medicamentos. Esto ahora en Argentina no solamente estamos con el misoprostol, sino también está la mifepristona, que de hecho empezó la producción a nivel nacional, pero ese está disponible más en el sistema público. Nosotros en la obra social no tenemos accesibilidad, así que usamos el misoprostol. Y lo que recomienda, por ejemplo, la OMS es que en menos de 12 semanas, lo que dijimos es el uso del misoprostol, 800 microgramos, ya sea por diferente vía, vaginal, sublingual o bucal. Lo que se recomienda es que, como vamos a ver, son varias tomas, por así decirlo, que se use siempre la misma vía, ¿sí? Ya sea vaginal, sublingual o bucal, que ahora lo vamos a ver. Mayor o igual a 12 semanas se puede usar el misoprostol también. Y bueno, son diferentes como esquemas de cómo se puede usar. En general, a fines del examen no les vamos a preguntar si el esquema, pero que sí sepan qué es el IVE, qué significa el IVE, y qué métodos hay actualmente disponibles, ¿sí? Lo que les decía, la idea es que no se deben combinar las vías y siempre se use el mismo intervalo de dosis. Pero no lo explicamos, no nos vamos a detener mucho, pero en realidad son 800 microgramos en total. El misoprostol viene en comprimidos de 200 microgramos cada uno. Y para poder realizar en interrupción voluntaria del embarazo se toman 3 tomas de 800 microgramos, es decir, 4 comprimidos de 200, a las 3 horas otros 4 comprimidos de 200 y a las 3 horas otros 4 comprimidos de 200. ¿De qué manera
se toman estos 4, en realidad no se toman vía oral, sino que las vías por las cuales se puede utilizar son 3 vías. Una vía vaginal, una vía sublingual o una vía bucal, que es en la mucosa yugal. Cuando uno decide realizar este procedimiento, lo ideal es que estas 3 tomas de 4 comprimidos sea por la misma vía. Uno lo que espera cuando empieza a realizar la interrupción voluntaria del embarazo es la hemorragia. La persona no tiene una menstruación porque no es una menstruación, sino que es una hemorragia. Se le dan todas las pautas de alarma, se le dan los síntomas por los cuales pueden aparecer, y esto es en forma ambulatoria. La paciente consulta, se le toma la edad gestacional, se le puede solicitar una ecografía transvaginal para corroborar esta edad gestacional y que no haya ninguna complicación. Y luego se le da la medicación y la paciente realiza la interrupción voluntaria del embarazo en su casa. ¿Sí? Esto, hasta la semana 12. Recuerden lo que dijo Eli, después de la semana 12, las interrupciones voluntarias las hacemos en internación. Entonces, lo importante a lo que apuntamos con esta parte de interrupción voluntaria o interrupción del embarazo, ya sea IVE o ILE, es lo primordial de la atención médica, que en un marco de escucha activa, atenta y amable, sin generar prejuicios, ¿sí? Corroborando y garantizando el derecho a la privacidad y confidencialidad de la paciente. Hacer una evaluación clínica completa, es decir, a través de la anamnesis, el motivo de consulta, evolución de los síntomas y signos, antecedentes personales, los signos vitales, examen físico, general y ginecológico, y registrar la fecha de última menstruación para el cálculo de la edad gestacional. En el marco de la consulta se recomienda informar sobre los efectos secundarios esperables y los signos de alarma, que esto lo vamos a ver acá, ¿sí? Se recomienda valorar siempre, qué cosas hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de esto. Primero, el manejo del dolor, ¿sí? Es un sangrado en el que se produce, puede generar mucho dolor, entonces se pueden tomar medidas farmacológicas como AINES y no farmacológicas como el calor, ¿sí? Profilaxis antibiótica solamente está indicada en la evacuación quirúrgica, en el AMEU, no es necesario para cualquier persona que use el misoprostol darle antibióticos también. Tener en cuenta la inmunización, ustedes saben que las personas RH negativas con gestaciones de menos de 10 semanas, no es necesario darle gamma-globulina, pero si es mayor de 10 semanas y es RH negativa, ahí sí, porque puede haber una incompatibilidad. Y la vacunación, valorar la necesidad de aplicar la vacuna antitetánica o la gamma-globulina antitetánica según esquema. ¿Qué efectos secundarios? Y esto es lo que hay que esperar a explicar qué es lo esperable que pase durante la toma del misoprostol. La aparición del dolor, similares o un poco más fuertes de los menstruales. El sangrado, es un sangrado que pueden aparecer coágulos que duran un promedio de 9 días y que pueden extenderse un poco más. Entonces la importancia de explicar esto que decía Mari, no es una menstruación, es una expulsión. Entonces por eso la presencia de los coágulos, ¿sí? Pueden aparecer fiebre y escalofríos, es habitual que aparezcan solamente durante el uso de las pastillas, durante los días de la toma. Las náuseas y los vómitos, se puede usar la metoclopramida para el alivio. También puede aparecer la diarrea, el dolor abdominal, el dolor de cabeza, ¿sí? Principalmente en las primeras 24 horas de iniciado el tratamiento. Esto es muy importante explicarlo para que si están haciéndolo de forma ambulatoria no tengan que concurrir a la guardia por cosas que son totalmente esperables. ¿Cuáles van a ser las pautas de alarma? Primero, que hagan fiebre de 38 grados, mayor a 38 grados, varios días después de iniciar el tratamiento. Recuerden que la fiebre puede ser durante los primeros días de la toma. El otro es un dolor abdominal fuerte, que no se dan analgésicos, un sangrado importante, es decir, más de 2 apósitos por hora durante más de 2 horas consecutivas, ¿sí? Un sangrado abundante repentino, después de que se había detenido o disminuido el sangrado, es decir, ya hizo la toma, tuvo el sangrado habitual, paró el sangrado y al siguiente día vuelve a aparecer un sangrado abundante. Eso es una necesidad de consulta porque puede ser un aborto incompleto, por ejemplo.
mareos o desmayos, un flujo de mal olor purulento, porque puede estar haciendo una EPI. Hasta acá todo claro, entonces tenemos que explicar lo que puede ser esperable, que pues estos síntomas que pueden pasar, que son los efectos secundarios del misoprostol, y sí las pautas de alarma. Esto es muy importante, no solamente darlo de forma verbal, sino también escritas. Como dijimos, nos corresponde hacer el acompañamiento tanto pre, durante, eso depende de la gestión de conciencia, y en el post, ¿sí? Pero es un acompañamiento que puede ser por consulta, telefónico también, porque son un par de días. ¿Está bien? Consideraciones en situaciones específicas en los niños y adolescentes. Ya como lo hemos repetido varias veces, toda persona mayor de 16 años se considera adulto, así que ahí no vamos a entrar en discusión. Las personas de 13 a 16 años pueden brindar su consentimiento informado en forma autónoma en prácticas que no representen un riesgo grave para su vida. Ustedes saben que lo que ha sido la interrupción voluntaria del embarazo a través del método de pastillas o el AMEO son métodos bastante seguros, entonces en sí no representarían un riesgo grave para su vida, ¿sí? Por eso ellos pueden también dar su consentimiento. Las personas menores de 13 años deben dar el consentimiento con el acompañamiento de uno de sus progenitores o representantes legales o personas que ejerzan de forma formal el rol de cuidado. Pero así esa persona que no esté de acuerdo que ejerce el rol de cuidado no puede suplir el consentimiento del menor de edad. ¿Se acuerdan de eso? Porque siempre está la autonomía progresiva prevalente. De existir conflicto de intereses entre el niño o adolescente y el adulto que acompaña, se debe proceder teniendo en cuenta el interés superior del niño. Esto es muy importante y esta es una problemática que pasa mucho acá en Argentina, sobre todo a nivel de las provincias. Bien, ¿y qué pasa con las personas que tienen capacidades funcionales diferentes? El consentimiento siempre es individual, predomina la autonomía de la persona, y se tiene que hacer todo priorizando a favorecer la toma de decisión autónoma, ¿sí? Si existe, o sea, esto por ahí va a tomar un poco más de trabajo interdisciplinario, de toda la cuestión, pero no por esto podemos dilar en el tiempo, ¿se entiende? Esto es algo a resolver urgentemente y no es que lo voy a citar en 20 días, se tiene que resolver en un periodo menor de 10 días, ¿sí? Si existe una sentencia judicial de restricción de la capacidad que impide ejercer el derecho sobre su propio cuerpo, salud o la persona es declarada incapaz, deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal o de una persona allegada. Bien, entonces hablamos de todo lo que sería el consentimiento informado, de los tiempos para hacer la interrupción y algo muy importante que es importante para los profesionales de salud, es el tema de la objeción de conciencia, ¿sí? La objeción de conciencia se mantiene a nivel individual, es decir, no es algo institucional. Yo como médico de este lugar me puedo declarar objetor de conciencia, pero para el procedimiento, es decir, para dar las pastillas o para hacer AMEU, pero no para la consejería o para el ofrecimiento. Eso tiene que ser muy claro, ¿sí? La persona que es objetora de conciencia, el profesional que es objetor de conciencia, tiene que mantener su decisión en todos los ámbitos. ¿Qué quiere decir? Tanto en el público como en el privado. No es que en un lugar que trabaja sí es objetor de conciencia y en el otro no. No, es cuenta para todos los ámbitos. En ningún momento esa objeción de conciencia tiene que impedir o obstaculizar el derecho del paciente. Es decir, esto que les hablaba. Si el paciente refiere que desea hacer la interrupción voluntaria, son objetores de conciencia, se da toda la consejería, pero en un plazo menor de 10 días se tiene que hacer un protocolo de quién le corresponde que haga el procedimiento, pero no pueden dejar al paciente sin hacer lo que está pidiendo, ¿sí? Todos los establecimientos de salud tienen la obligación de garantizar la práctica. Esto que les decía, la objeción de conciencia es individual, más no institucional. La institución no se puede declarar objetora de conciencia. Y nada, es indistinto si es del sector público o privado. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Esto fue a grandes rasgos sobre interrupción del embarazo. Es importante que conozcan
hasta cuántas semanas se sirve, hasta cuántas semanas se sile, la importancia del acompañamiento bueno, durante, según si hay objeción o una conciencia, pero sí en el post, o sea que el pro y post siempre, ¿sí? ¿Qué significa la objeción de conciencia y qué significa lo del consentimiento informado? ¿Hasta ahí alguna duda? No le vamos a tomar todo siltemisoprodol y eso no se preocupen. ¿Bien? El consentimiento informado firmado, entonces, lo firman todas, independientemente de la edad. Sí. Sí, es un acto médico. Okay. Bien. Bueno, vamos con la segunda parte, que sería el control del embarazo. Bien. Dentro del control del embarazo vamos a abarcar dos áreas. Una que es todo lo prenatal, ¿sí? Para llegar a un embarazo deseado, buscado y saludable dentro de todo. Y el control en sí del embarazo, ¿sí? El control prenatal es todo el asesoramiento preconcepcional. Piensen que qué es lo que podemos averiguar o cuáles son las prioridades a indagar en una consulta sobre una persona que tiene deseo de gestación. Es todo aquello que nos va a impactar en sí a que sea un embarazo o no de riesgo, ¿sí? El embarazo no es una enfermedad, el embarazo es un estado que puede ser parte de la vida o no, que también es decisión, y esto es importante. Entonces, ¿qué cosas hay que indagar dentro de este asesoramiento? Primero, hábitos y estilos de vida, actividad física, cómo se alimenta, el tabaquismo. Ustedes saben que la carga tabáquica tiene un impacto negativo dentro de la búsqueda y también durante el embarazo, ¿sí? El consumo de alcohol, de drogas y fármacos habituales, por si hay que hacer una droga que tomaba habitualmente, qué sé yo, por hipertensión arterial y queda embarazada, tener el plan de, bueno, hay que rotar esa medicación para que no sea teratogénica, por ejemplo, ¿sí? Hábitos laborales y ambientales, ¿sí? El uso de plaguicidas, por ejemplo, según si trabaja en el campo, por ejemplo. Y antecedentes relevantes. Primero, los personales, si han tenido antecedentes de alguna enfermedad, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedades de transmisión sexual, de cirugías o alergias, familiares, ¿sí? Alguna enfermedad hereditaria o antecedentes de enfermedades congénitas, y obstétricos, embarazos previos, si llegaron a término esos embarazos, cómo nacieron, si nacieron, qué peso, si tuvieron un peso adecuado, si hubo alguna muerte fetal, y el intervalo intergenésico. Ustedes saben que el intervalo intergenésico recomendable es un periodo mayor a 2 años entre cada embarazo, ¿sí? Que disminuye el riesgo de algún problema, sobre todo en el momento del parto. Y uno importante, como bien les había nombrado Mari, es la violencia, ¿no? Si sufre violencia o no. También tenemos que hacer prevención de infecciones, estado serológico propio y de la pareja, ¿no? Porque no es solamente, es una consulta integral, no solamente para la persona que desea quedar en embarazo, sino también su pareja, y lo que principal serologías que indagamos, que son las que tienen un impacto directo, son HIV, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, rubeola, toxoplasmosis y Chagas. ¿Alguna otras que hayan escuchado las serologías? Porque esto es bastante discutible, algunas. Por ejemplo, yo tuve casos en que rotaba y les pedían el herpes simplex, cuestiones que, detección de anticuerpos, cuestiones que en sí no vamos a prevenir nada y tampoco si no hay lecciones activas no nos va a cambiar nada, por ejemplo. Pero sí saber, por ejemplo, el Chagas es una enfermedad prevalente acá en Argentina y que una de sus transmisiones más importantes es la transmisión vertical, entonces por eso es importante la pesquisa, ¿sí? Bueno, HIV ni hablar. Citomegalovirus. Citomegalovirus también es discutible porque en realidad el efecto que genera es el mayor, si mal no recuerdo, el mayor momento de daño es cuando te contagias en el momento agudo durante el embarazo. Después el rastreo en sí no nos va a cambiar y la prevención no es mucho lo que vamos a cambiar. Toxoplasmosis sí le podemos dar medidas preventivas durante el embarazo, que ahora lo vamos a hablar. La rubeola, por ejemplo,
sí podemos prevenirla con conocer su calendario de vacunación, ¿sí? Son esas medidas. Ahí está. Pero sí, como primordial, no nos podemos olvidar de HIV, sífilis y hepatitis B, principalmente para él y para su pareja. Si está en búsqueda activa, se puede recomendar el inicio de la toma de ácido fólico, ¿sí? Y dentro del plan que tenemos que continuar con el paciente, la realización del PAP, si es que no tiene uno reciente, y de la vacunación, principalmente que tengan al día la doble adultos y la hepatitis B. Acuérdense que si no tienen la doble viral, se tiene que esperar al menos 30 días para iniciar la búsqueda del embarazo. Hay vacunas que están contraindicadas durante el embarazo por ser a virus vivo atenuado, como son la fiebre amarilla, la del HPV, la varicela y la triple viral. ¿Se entiende? Una pregunta. En el caso de tabaquismo, si la queremos ayudar con los fármacos de cesación tabáquica, ¿se pueden dar en embarazo o tiene que ser previo? Durante el embarazo, o sea, esto es prenatal, pero durante el embarazo creo que el propio se puede usar, la terapia de reemplazo negativo, sí, pero también depende que la paciente quiera dejar, porque es lo principalmente para la cesación tabáquica, no es porque fume, si no quiere, si no hay motivación, si no está el Prochaska, que ya lo habrán visto en anteriores clases, no sirve de nada, digamos, no le vamos a cambiar mucho. Lo que iba a decir es que en el caso del PAP, no es que sea un estudio que se realice propio durante el embarazo o como control prenatal, sino que es una oportunidad de rastreo. Tal cual. Bueno, hoy hablamos de muchas leyes, así que vamos a incluir otra, que es la ley 25.929, que es la ley de parto humanizado, que parece ilógico tener que poner esto en palabras, pero lamentablemente tuvo que haber una ley para que muchas cosas que hacíamos de parte del sistema de salud dejaran de suceder, ¿no? La primera es que se priorice el derecho a tener un parto normal respetando los tiempos. ¿Cuántos casos no hubo de cesáreas programadas sin ninguna causa médica per se, sino por decisión en sí del médico para organización de sus tiempos? Que no sea discriminado, que se respete la intimidad, esto del contexto del acompañamiento del embarazo, en la sala de parto que no hayan 50.000 personas o durante una consulta, ¿sí? Elegir a la persona que le acompañará a la persona durante el trabajo de parto, el parto y el posparto, que apenas nazca el bebé, si no hay ninguna contraindicación o urgencia médica, el bebé esté al lado de la paciente durante toda la internación, que la familia y también la persona gestante reciba toda la información necesaria en lenguaje claro sobre el estado del embarazo, la evolución del parto y del bebé. Siempre promoción de la salud, entonces reconocer los beneficios de la lactancia y los cuidados que se necesitan, y sí problematizar o dar consejería sobre los efectos negativos del tabaco y el alcohol y las drogas sobre el embarazo. Bien. Hay un programa médico obligatorio, que es lo que acompaña a través también de esta ley, sobre el uso de medicación, por ejemplo, el ácido fólico, que no sea pago, o medicación que sea necesaria durante el embarazo y el primer año de vida, que no tengan que generar un gasto también para la paciente. También contamos con dispositivos, por así decirlo, que generaron a través del Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva, esta serie de dispositivos o tecnologías para facilitar acciones destinadas al cuidado de la salud de la mujer, la gestante, el recién nacido y el niño. Como van a ver, una de ellas es esto que ven acá, que se llama el FLAPS, ¿sí? Que es una forma breve y visual de ir llevando la historia clínica de la paciente gestante, del paciente gestante, en donde recopila información de antecedentes personales, de embarazos previos, de serologías o estudios que se van haciendo, ¿sí? Esto es una tarjeta que la persona gestante va cargando con ella, así que en cualquier intercurrencia o cualquier consulta es más fácil de ir viendo su historia, ¿sí? Y también es como un diario, una forma de guía también para el seguimiento.
Esto otro es la cinta obstétrica, que sirve para medir la altura uterina, que ahora vamos a ver cómo se mide, y esto es el gestograma. Es una de las formas para calcular la edad gestacional. No sé si cuando estuvieron rotando o alguno que estuvo en consultorio o alguna vez cómo calculaban la edad gestacional, qué métodos han usado para calcular la edad gestacional, ¿lo conocen? ¿Conocen alguno? ¿No conocen ninguno? ¿Cómo calcularían la edad gestacional? Con la ecografía también. Con la ecografía y... Puede ser la ecografía. Había varios cálculos con la última menstruación. Con la fecha de la última menstruación. Bien, existen los métodos matemáticos que hay varios nombres, no interesa, que hay pues, general con la fecha de última menstruación. El gestograma también seguía a través de la fecha de última menstruación, sobre todo cuando son fechas menstruaciones regulares, ¿sí? Nos va a ser muy dificultoso cuando hay una persona que menstrua irregularmente, puede costar un poco más y sí vamos a requerir de pronto de la ecografía. Pero una persona que se conoce su fecha de última menstruación a través del gestograma, que es lamentablemente no se lo podemos ver acá, pero es un círculo, entonces lo que nos permite ver en comparación con la fecha de última menstruación al día de la fecha en el que estamos hoy, de cuántas semanas estaría. Lo mismo, otro método tan básico como contar desde la fecha de última menstruación, la cantidad de semanas hasta el día de la fecha de la consulta, ¿sí? También hay aplicaciones, hay un montón de métodos. Lo ideal sería que la edad gestacional y la fecha probable de parto contabilicemos a través de semanas, no a través de meses, como popularmente se utiliza. Nosotros como profesionales lo que utilizamos son las semanas. Entonces, si la paciente tiene una fecha de última menstruación cierta, nosotros lo vamos a continuar a través de la fecha de última menstruación, que luego vamos a corroborar con una ecografía. Uh-huh. Si la paciente no conoce o no recuerda su fecha de última menstruación, en ese caso sí vamos a utilizar para conocer la edad gestacional o conocer la fecha probable de parto, las ecografías, ¿sí? Pero lo ideal sería hacer un seguimiento contando semana a semana desde la fecha de última menstruación. Claro. ¿Saben cuánto es lo normal que por semanas o lo esperable que dure un embarazo saludable? Digamos, un embarazo. ¿Hasta cuántas semanas? Entre 38 y 42. Bien, sí, perfecto. Entonces, esto sí, en 10 minutos se va a acabar, así que cualquier cosa... Mandamos de vuelta si se llega a cortar, mandamos de vuelta por mail un nuevo link. ¿Listo? Entonces, es importante esto porque la idea a partir de lo de la ley de parto humanizado, pero también del concepto de salud, es que el seguimiento de embarazo cumpla 4 cosas. Primero, que sea precoz, es decir, que se pueda iniciar un seguimiento desde el primer trimestre. Esto porque reduce el riesgo o daños que se pueden generar en un embarazo complicado, ¿sí? Segundo, que sea periódico, es decir, que ese seguimiento en general sea mensual hasta las 32 semanas, después quincenal de la 32 a la 36 y después semanal a partir de la 37, ¿sí? El otro es que sea amplio, es decir, que haya una cobertura en el que la persona pueda disponer al llegar, que su centro de salud sea cercano, que no sea un problema sacar un turno, todo eso habla. Y que sea completo, es decir, que la necesidad de los estudios complementarios, de la anamnesis y de estudios de complementarios sean accesibles, desde la ecografía hasta las serologías pertinentes que hablábamos, ¿sí? Por ejemplo. Bien. Ahí voy. Entonces, la forma que les vamos a mostrar el seguimiento del embarazo va a ser a través de los trimestres. Si bien, lo que dijimos, es muy importante el cálculo, pero nosotros les decimos a forma general por trimestre, que es lo pertinente en solicitar para hacer un seguimiento. Antes de esto, desde medicina familiar, quería aclarar, nosotros hacemos seguimientos de embarazos de bajo riesgo. Hay embarazos que son de alto riesgo por las siguientes causas, que ahí sí es pertinente que lo siga el servicio de tocoginecología porque va a ser un seguimiento más continuo y con alguna necesidad de otros estudios. Por ejemplo, pacientes que en un embarazo están cursando un embarazo gemelar, ¿sí? Pacientes que tengan
mayor de 40 años, tengan una edad mayor de 40 años, que tengan más de 4 cesáreas anteriores, que tengan un intervalo intergenésico menor a un año, que era lo que yo les decía, lo esperable es que lo más recomendable es que sea más de 2 años, ¿sí? Que tengan alguna enfermedad o antecedente de enfermedad trombótica, ¿sí? El antecedente de haber tenido un SAF, ¿sí? O que hayan aparecido alguna alteración genética en embarazos previos, ¿sí? Esos ya se consideran embarazos de alto riesgo. ¿Bien? Entonces, en el primer trimestre vamos a ir viendo la evolución por SOA, ¿sí? El primer trimestre arranca la semana 0 hasta las 12 semanas, ¿está bien? Entonces, lo primero es establecer la edad gestacional a través de la FUM, y así como se establece la edad gestacional, que eso también te lo permite ver el histograma o el conteo de semanas, es la fecha probable de parto, ¿sí? Cuando hay una FUM cierta es el método de Pinar, y si es una FUM que es incierta o por métodos irregulares, sí se recomienda hacer la ecografía. La ecografía precoz, esa primera ecografía, se considera precoz cuando el embarazo tiene menos de 12 semanas, ¿sí? Es lo que va a ser el método más fidedigno para hacer un adecuado cálculo de semanas. Lo otro que vamos a preguntar dentro de la S, más allá de todo lo que habíamos preguntado en lo prenatal, que viene a sumar mucho acá de antecedentes personales, antecedentes familiares, antecedentes obstétricos, lo que les decía, si hubo cesáreas previas, cómo nacieron nosotros, si no hubo, el grupo y factor, ¿sí? Por la incompatibilidad de RH, no lo olviden, los hábitos, si fuma, si consume alcohol, antecedentes de enfermedad de transmisión sexual. El objetivo, o sea, lo que nosotros vamos a hacer en el examen físico es el peso y la talla, ¿sí? La toma de la presión arterial. Ustedes saben que puede existir la hipertensión crónica, o sea, previa al embarazo, o puede llegar a aparecer la hipertensión gestacional, ¿sí? Que eso nos puede llevar a la preeclampsia o eclampsia, por eso es muy importante que en todas las consultas tomemos la presión arterial. El examen bucal, porque sería el mejor momento de que si la paciente necesita algún tratamiento de antibióticos o dental, es el mejor momento para hacerlo. Reduce el riesgo de que después hayan otras complicaciones. Y signos de anemia, ¿sí? Como pueden ver en piel y fanera, ¿sí? O a través de la anamnesis también, lo que le preguntamos. Dentro de la A, ¿qué pondríamos? ¿Cuál sería lo que pondrían en la A, si es apreciación diagnóstica? Embarazo. Embarazo, muy bien. No había mucho. Ay, acá. Bien. Una pregunta, en el caso de que ahí le encontremos algo tipo esta hipertensa o algo por el estilo, también hay hipertensión arterial. Claro, si encontramos algo llamativo dentro de la S, claro, sí, o tiene una presión, sí. Bien. ¿Y qué pediríamos dentro de ese primer trimestre en laboratorio? ¿Qué se les ocurre que sería pertinente en el caso del seguimiento de embarazo solicitar en el laboratorio? Las ITS. Bien, las serologías. ¿Qué más se complementan las serologías en caso de embarazo? Recuerden todo aquello que va a tener un impacto en el desarrollo fetal, primordialmente, y que puede ser prevenible. Chagas, ¿eso? Chagas. Acuérdense que el Chagas se pide por 2 métodos distintos, no solamente una sola muestra, sino, o sea, es en una sola muestra evaluada por 2 métodos distintos. ¿Qué más? Entonces, serologías, HIV, BDRL, hepatitis B, Chagas por 2, ¿qué más? ¿Qué otra serología? Toxoplasmosis. ¿De roble? No. Toxoplasmosis, sí, perfecto. Bien. ¿Qué otra cosa le pedirían en el laboratorio? ¿Glucemia ¿Cómo? ¿Glucemia en ayunas? La glucemia, muy bien, perfecto. Sí, en general podemos solicitar del hemograma, la glucemia, el hepatograma, ¿sí? Podemos tener un buen inicio en esta primera consulta, algún perfil lipídico, sepan que después puede ser más variable, así que estaría bueno tener una base para trabajar sobre todo en hábitos alimentarios, ¿sí? Y las serologías, sí. ¿La ferritina se pide?
La ferritina la pedimos como un método diagnóstico. Si vos sospechás que hay signos de anemia, y bueno, de una vez pedís el hemograma y todo el perfil férrico, pero si no hay signos de anemia no sería pertinente. No ¿Se le podría mandar ácido fólico y para prevención o algo? Claro, por eso yo les dije, desde el prenatal ya empezamos con la toma del ácido fólico. O sea, no se los... ¿Vos decías para dosar o para que se lo tome? No, como dentro del plan de ácido fólico. Sí. El ácido fólico puede iniciar las tomas, y acuérdense que sirve hasta las 12 semanas. Así que sí, perfecto, dentro del plan, acá falta, es verdad, no está sumado el ácido fólico. Bien. ¿Y el hierro? A mí, obstetricia me habían dicho que también lo dabas durante todo el embarazo. El hierro es bastante controversial porque en realidad la deficiencia de hierro en un embarazo habitualmente no es tan marcada. Depende también, va a depender de dónde venga la persona. No es lo mismo tener que suplementar a una persona que vive en el campo, donde por ahí sí su alimentación no va a ser la más adecuada o no tiene alimentos de calidad, que suplementar a alguien que vive acá en Capital, en Puerto Madero, ¿se entiende? Hay muchos fármacos, digamos, viene mucho la combinación del hierro más ácido fólico, que bueno, no es que esté contraindicada, pero el hierro en sí, en una persona que tiene una alimentación saludable y no tiene signos de anemia, no le va a generar ningún aporte de más. Diferente al ácido fólico, que sí está generando el beneficio de el adecuado cierre del tubo neural. ¿Se entiende? Pero sí, se en la suplementación. Sí, perfecto. En estos casos sí que tenemos la sospecha de que puede tener una deficiencia, primero le pedimos ferritina y según eso se lo damos o no. Exacto, porque ahí igual lo que se da de suplementación con hierro es una dosis subterapéutica, es decir, no le das la misma dosis de tratamiento de suplementación, ¿se entiende? Entonces, no pasa nada, no es la misma dosis de tratamiento, es una más baja. Entonces... Y lo que vos vas a pedir en el laboratorio tampoco es ferritina, sino que vos vas a pedir un hemograma. Porque al ser una paciente embarazada, si vos ya sabés que va a ser por una deficiencia de hierro, no es necesario que pidas ferritina. Pedís un hemograma y visualizás si por el valor de la hemoglobina presenta anemia o no presenta anemia. Si presenta anemia, ahí la suplementás. Perfecto, gracias. Eso, tampoco está indicada la suplementación con calcio, porque eso también a veces lo suelen hacer y no está indicada, no muestra ningún beneficio. Lo otro que se solicita es el urocultivo, ¿sí? Detectando o